Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado generando mucha conversación entre los fans de la televisión turca, especialmente de esa pareja que tantos corazones ha conquistado, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Pero hoy, la pregunta que vamos a explorar es un poco diferente, y es algo que seguro ha resonado en sus mentes si siguen de cerca sus carreras y sus vidas: ¿es el amor de Mert Yazıcıoğlu por Afra Sarıoğlu más fuerte que el de Hande Erçel por Kerem Bürsin? Antes de empezar, les pido un favor enorme. Si disfrutan de nuestro contenido, si les gusta que traigamos estas comparaciones y análisis, no olviden darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita. Así no se pierden ninguno de nuestros próximos vídeos. Y bueno, ¿por qué esta pregunta tan específica? ¿Por qué las relaciones de las celebridades siempre nos generan curiosidad, verdad? Y cuando hablamos de parejas que parecen tan conectadas, tan apasionadas, es inevitable pensar en las comparaciones. Kerem y Hande, conocidos por su química en Sen Kalkam y su posterior relación, y Mert y Afra, otra pareja emergente que ha capturado la atención del público por su aparente complicidad y afecto. Vamos a desgranar esto analizando lo que hemos visto y lo que se dice, para intentar responder a esta intrigante cuestión. Comencemos por la pareja que para muchos definió una época en la exitosa serie Sen Kalkam. Kerem Bürsin y Hande Erçel, o como cariñosamente los llamaban sus fans, Kerem Hande. Su química en pantalla era innegable, y esa conexión trascendió la ficción para convertirse en una relación real que mantuvo a millones de seguidores pegados a sus pantallas, esperando cada nueva foto, cada nuevo gesto. Lo que vimos de ellos durante su noviazgo fue una demostración pública de afecto, de apoyo mutuo y de una aparente complicidad que muchos admiraron profundamente. Compartían momentos de su vida cotidiana, viajaban juntos, se apoyaban en sus proyectos profesionales. Parecían una pareja sólida, enamorada, y la forma en que se dirigían el uno al otro, las palabras de admiración que se dedicaban, todo sugería un amor profundo y sincero. Recordemos, por ejemplo, los viajes que hacían juntos, las vacaciones en destinos exóticos que compartían en redes sociales. Eran imágenes de felicidad, de conexión, de dos personas disfrutando de la vida y de su relación. La forma en que se miraban en entrevistas, las anécdotas que contaban sobre su relación, todo contribuía a esa imagen de una pareja con un amor a prueba de balas. La prensa y los fans se volcaron sobre ellos, y cada declaración de amor, cada gesto tierno, era analizado y celebrado. Para muchos, Kerem y Hande representaban el ideal de pareja de celebridad, exitosos, bellos y aparentemente profundamente enamorados. Su relación se convirtió en un fenómeno mediático, y el dolor de su separación fue sentido por muchos como si fuera una pérdida personal. La fuerza de su amor, para sus seguidores, se medía en la intensidad de la admiración que generaban y en el vacío que dejó su ruptura. Ahora, cambiemos de foco hacia otra pareja que ha sabido ganarse un lugar en el corazón del público, Mert Yazıcıoğlu y Afra Sarıoğlu. Ellos, aunque quizás con un perfil un poco más discreto al principio, también han demostrado una conexión muy especial. Mert y Afra se conocieron en el set de la serie Kardeş Okuklar, y desde entonces, su relación ha ido creciendo y fortaleciéndose. A diferencia de Kerem y Hande, quienes tuvieron una exposición mediática muy intensa durante su noviazgo, Mert y Afra han mantenido un perfil algo más reservado, pero eso no significa que su amor sea menos intenso o menos profundo. Lo que hemos podido ver de Mert y Afra sugiere una relación basada en la confianza, el respeto mutuo y un afecto genuino. Comparten momentos, se apoyan en sus carreras, y cuando hablan el uno del otro, lo hacen con admiración y cariño. Afra, en particular, ha tenido un año increíblemente exitoso con Yalan, y Mert ha estado ahí, apoyándola incondicionalmente. Hemos visto fotos de ellos juntos en eventos, en momentos de ocio, y la forma en que se miran, la complicidad que transmiten, habla mucho de su conexión. Mert ha sido un pilar fundamental para Afra, especialmente durante el apogeo de su éxito con Yalan. Se le ha visto acompañándola en eventos importantes, mostrando su orgullo y admiración por su trabajo. En entrevistas, Afra ha hablado abiertamente de lo importante que es Mert para ella, de cómo la apoya en los momentos difíciles y celebra sus éxitos. Mert, por su parte, también ha dedicado palabras de elogio a Afra, destacando su talento y su fortaleza. La discreción que han mantenido no ha impedido que se perciba la profundidad de su relación. Más bien, ha permitido que su amor se desarrolle en un ambiente más íntimo, lejos del escrutinio constante que a veces puede afectar a las parejas de celebridades. Entonces, ¿cómo comparamos la fuerza de estos amores? Es una pregunta difícil,
porque la fuerza de un amor no se mide en aplausos ni en número de seguidores, sino en la conexión íntima entre dos personas. Kerem y Hande nos mostraron un amor apasionado, intenso, que cautivó a millones. Su relación, a pesar de su desenlace, dejó una huella imborrable en el imaginario colectivo de los fans. Fue un amor visible, exuberante, lleno de gestos grandilocuentes que resonaron en el público. Por otro lado, Mert y Afra nos presentan un amor más sereno, quizás más construido en la intimidad y en el apoyo mutuo constante. Su relación parece ser un refugio seguro, un espacio donde ambos pueden crecer y desarrollarse profesional y personalmente, con el otro como un pilar incondicional. La discreción que han elegido les ha permitido nutrir su vínculo sin las presiones externas que a menudo rodean a las relaciones públicas. Si hablamos de intensidad en público, quizás Kerem y Hande tuvieron un momento más efervescente y mediático. Pero si hablamos de solidez, de construcción a largo plazo, de un amor que parece arraigado en el apoyo y la comprensión mutua, Mert y Afra están demostrando una fortaleza increíble. No podemos negar la fuerza del amor que Kerem y Hande compartieron. Fue un amor que inspiró a muchos. Pero el amor de Mert y Afra, aunque menos ruidoso, se percibe como un amor profundo y duradero, construido sobre bases sólidas de respeto y admiración. La verdad es que comparar la fuerza de dos amores es, en última instancia, imposible. Cada relación es única, y lo que funciona para una pareja, puede no funcionar para otra. Lo que sí podemos decir es que ambas parejas, a su manera, han logrado cautivar al público y demostrar que el amor puede florecer incluso bajo el ojo público. Kerem y Hande nos mostraron la chispa, la pasión desenfrenada que puede surgir entre dos personas. Mert y Afra, por su parte, nos enseñan que el amor también puede ser una fortaleza silenciosa, un apoyo constante que permite a ambos individuos brillar. Al final del día, lo importante no es cuál amor es más fuerte en términos de intensidad pública, sino la autenticidad y la profundidad de la conexión entre las personas involucradas. Y tanto Kerem y Hande en su momento como Mert y Afra en la actualidad, han logrado transmitir esa autenticidad. Para concluir, hemos explorado la dinámica de las relaciones de dos parejas muy queridas en la televisión turca, Kerem Bürsin con Hande Erçel y Mert Yazıcıoğlu con Afra Sarıoğlu. Hemos analizado lo que hemos visto y lo que se dice sobre ellas, y hemos llegado a la conclusión de que la fuerza de un amor es algo muy personal e intangible. Mientras que Kerem y Hande nos mostraron una intensidad y una pasión que cautivaron a millones, Mert y Afra nos presentan un amor sólido, basado en el apoyo mutuo y la discreción, que también irradia una profunda conexión. Ambas relaciones, a su manera, son inspiradoras y demuestran la belleza del amor. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este análisis. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya parecido interesante esta comparación. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que un amor es intrínsecamente más fuerte que otro? ¿Han seguido de cerca estas parejas? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos que también son fans de estas parejas o de la televisión turca en general. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nuestras próximas publicaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.